Bien, pasemos ahora al tema de objeto del proceso. Para abordar este tema, pues es importante entonces recordar estas figuras que desde el inicio de la carrera se nos explican referentes a la legitimación, legitimación en la causa, legitimación activa, legitimación pasiva, legitimación en el proceso. Esto es algo que debemos retomar para el análisis de este apartado. Y bueno, pues debemos entonces señalar que uno de los principales derechos que tiene toda persona es que en condiciones de igualdad pueda ser oída públicamente y con justicia por un tribunal previamente establecido, independiente e imparcial, facultado para aplicar la norma y resolver sus derechos y obligaciones. El artículo 8 del Código Nacional nos establece cuáles son los requisitos para el ejercicio de la acción que traemos en esta presentación. Y bueno, pues nos dice que esos elementos son la existencia de un derecho, la violación de un derecho, el incumplimiento o desconocimiento de una obligación o la necesidad de declarar, preservar o constituir un derecho o imponer una condena, pero además la capacidad o legitimación para ejercitar la acción por sí o por quien lo represente legalmente. Ya veremos también los tipos de representación y desde luego la forma en que niños y adolescentes tendrán garantizada esta representación. También el artículo 10 del Código Nacional, que es de similar contenido, similar redacción a lo que establece nuestro artículo 2.1 del Código de Procedimientos Civiles, nos señala que la acción va a proceder en juicio aun cuando no se exprese su nombre o se manifieste de manera equivocada, siempre que se determine con claridad la prestación que se exija de la parte demandada y el título o causa de la acción. Perdón. Veamos entonces que el Código Nacional hace una clasificación de las acciones en razón de su objeto. Y así el artículo 11 del Código Nacional refiere que estas acciones se clasifican en reales, personales o del estado civil de las personas. Dentro de las acciones reales, por cuanto hace a la materia familiar, encontramos las de herencia. Las acciones personales, ya sabemos, se deducen para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o de no hacer determinado acto. A su vez, el artículo 14 del Código Nacional establece que las acciones del Estado civil son aquellas que tienen por objeto dilucidar las cuestiones relativas al nacimiento, reconocimiento, defunción, concubinato, sucesación, pacto civil de solidaridad, sociedad de convivencia o sus equivalentes. Más adelante, el artículo 40 del Código Nacional nos establece acciones relativas a identidad de género, reasignación por concordancia sexo-genérica. Bien, ahora veremos antes de entrar a las excepciones procesales, quisiera comentar con ustedes de manera muy rápida algunas particularidades del ejercicio de las acciones. Esto pues por los cambios, ya los decía al inicio, los cambios que representan en la forma en que estamos acostumbrados a atender o a resolver los conflictos y a dar seguimiento a las acciones que se hacen valer. Bueno,
Entonces, dentro de estas particularidades, tenemos ya de manera muy específica en el Código Nacional que prevé la acción de nulidad de juicio concluido. Recordemos el artículo 1.5 del Código Civil, que establece que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. Este es nuestro sustento para las acciones de nulidad de juicio concluido. El Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares establece de manera muy puntual la regulación a este tipo de acciones. Y nos establece los supuestos de procedencia, de improcedencia, quiénes son las partes o quiénes están legitimados para hacer valer esta acción y los efectos de su tramitación. Y bueno, el artículo 52 del Código Nacional nos refiere que la acción de juicio concluido procede en aquellos asuntos en los cuales se ha dictado sentencia o auto definitivo que ha causado ejecutoria y se actualicen las hipótesis que hay mención. Vayamos entonces al artículo 52 del Código Nacional y nos dice, si se falló con base en pruebas reconocidas o declaradas de cualquier modo falsas, con posterioridad a la resolución o que la parte vencida ignoraba que se habían reconocido o declarado como tales antes de la sentencia, cuando exista colusión u otra maniobra fraudulenta de las partes litigantes en el juicio cuya nulidad se pide, en perjuicio de la parte promovente de la acción de juicio concluido. ¿Quiénes pueden ejercitar esta acción? Artículo 53 del Código Nacional. La pueden ejercitar quienes hayan sido parte en el procedimiento, sus sucesores o causahabientes y los terceros a quienes perjudique la resolución. ¿En qué casos no puede hacerse valer esta acción de nulidad de juicio concluido? Si ha transcurrido un año desde que hubiera causado ejecutoria la resolución que se dictó en el juicio, si han transcurrido 3 meses desde que el recurrente hubiera conocido o debió conocer los motivos en que se funde la misma, o contra sentencias dictadas en el mismo juicio de nulidad. También dentro de esta regulación, el código prevé, nos refiere que en primer lugar, la premisa es que la acción de nulidad de juicio concluido no va a suspender la ejecución de la resolución firme que la motivare. Sin embargo, se puede solicitar la suspensión de la ejecución previo otorgamiento de garantía que sirva para cubrir los posibles daños y perjuicios que esto ocasionaría. Y bueno, también nos hace referencia a cuál será entonces la sanción para el caso de que la acción de nulidad de juicio concluido se declare infundada, y esto es que la garantía se adjudicará a la parte demandada por concepto de daños y perjuicios. Contra la sentencia dictada del juicio de nulidad de juicio concluido, procede el recurso de apelación. Y bueno, en términos muy generales, pues bueno, esto es lo que abarca ahora el Código Nacional en cuanto a la regulación de una acción que nosotros atendemos y resolvemos en materia familiar. También otra de las novedades dentro del Código Nacional en el tema de acciones es lo relativo a la acción pro forma. Recordemos el artículo 7.74 del Código Civil, vamos a remitirnos a ese artículo en donde se establece que la falta de formalidad exigida por la ley origina la nulidad del acto, salvo disposición en contrario. Pero si la voluntad de las partes para celebrarlo consta de manera fehaciente, cualquiera de ellas puede exigir que se dé al contrato la forma legal. Ahora el Código Nacional en el artículo 44 regula
esta acción denominada acción pro forma. Pero fíjense bien en la particularidad de esta acción. Dice que quien sea perjudicado por falta de título legal le compete la acción pro forma para exigir de quien esté obligado la existencia, le extienda el documento correspondiente. Y aquí es el ojo, siempre y cuando se acredite la titularidad registral del bien inmueble transmitido por quien esté obligado a realizar la formalización que se exige. Esto, desde luego, genera mayor certidumbre en este tipo de procedimientos, dado que ahora se tendrá como requisito necesario el que se acredite la titularidad registral del inmueble por quien está obligado a la formalización correspondiente del acto. Creo que eso es un importante avance dentro del Código Nacional que, desde luego, genera certidumbre.